Se conoce como Edad Media, medievo o época medieval al periodo histórico que se dio en el territorio occidental entre los siglos V y XV. Concretamente, su inicio viene marcado con la caída del Imperio Romano en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en el año 1492. Otras teorías históricas sitúan el fin de este periodo en el año 1453, con la caída del Imperio Bizantino, la invención de la imprenta por Gutenberg y el fin de la Guerra de los 100 años. La Edad Media, situada entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, comprende un total de 10 siglos de historia, un enorme periodo de tiempo que ha dado pie a dos divisiones temporales del medievo, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Alta Edad Media. Esta etapa está comprendida entre los siglos V y X, lo que suponen 5 siglos caracterizados por varios hechos históricos importantes, destacando la lucha por la supremacía de los tres imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. Una mención especial al surgimiento de los monasterios a partir del siglo VI en adelante. Mientras el Imperio Romano se caía a pedazos, unos pocos hombres decidieron alejarse de la violencia de la Edad Media y recogerse en lugares apartados. El monacato no es propio del cristianismo, puesto que se ha manifestado en otras culturas. Sin embargo, los monjes de la Edad Media, tomando el ejemplo de San Benito, tuvieron una muy importante función para sostener y preservar los restos culturales del Imperio Romano desaparecido. Su lema era ora et labora, reza y trabaja, y a esto se dedicaban los monjes todo el día. En los monasterios europeos se transcribieron y copiaron obras muy importantes de la actualidad. Estos lugares no solo fueron centros de oración, sino también centros de cultura, germen de lo que serían las universidades modernas. Sin la labor sacrificada de estos hombres no hubiéramos conocido obras como las de Aristóteles, Cicerón, Platón, Virgilio, Ovidio, Horacio. En la península ibérica a partir del siglo IX, se crearon los reinos cristianos con la finalidad de recuperar los territorios que usurpó el Islam en el 711. A este proceso se le llamó la Reconquista. Baja Edad Media. Los otros 5 siglos del medievo, los que van desde el X al XV, se conocen como Baja Edad Media, donde se dieron diferentes acontecimientos que han marcado el transcurrir de la historia occidental. De hecho, esta etapa se divide en otros subperiodos. Plena Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, estuvo marcado por la llegada del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y de las nuevas instituciones de poder. Crisis de la Edad Media, son los dos últimos siglos, el XIV y el XV, que supusieron la finalización progresiva de esta época, dando paso a la Edad Moderna. Pero esto es otra historia. En esta nueva serie de documentales que he titulado La enigmática Edad Media, voy a desarrollar toda esta introducción que hemos oído. Esperando que sea de vuestro interés, voy a comenzar con la fantástica historia del Imperio Bizantino. Escuchemos. Historia del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino premedieval. El Imperio Romano se dividió en el año 395 tras la muerte del emperador Teodosio, que legó a cada uno de sus 2 hijos una de las partes, a Acadio, la parte oriental, con capital en Constantinopla, y a Honorio, la parte occidental, con capital en Rávena. Esta división no fue arbitraria. La economía, sociedad, lengua, que en la zona oriental era predominantemente griega. La cultura e incluso los ritos litúrgicos se diferenciaban mucho en las dos áreas del antiguo imperio. Con la caída en el 476 del Imperio Romano de Occidente, este territorio occidental se dividió en centros independientes de poder, los llamados reinos germánicos,
y en consecuencia el Imperio de Oriente se convirtió en el único sucesor legítimo del Imperio Romano y principal potencia del Mediterráneo, tanto en el plano político como militar, económico y cultural. Al Imperio de Oriente se le va a denominar Imperio Bizantino porque Constantinopla era una antigua colonia griega fundada en el Bósforo en el siglo VII llamada Bizancio. Constantino creó sobre esta colonia una nueva ciudad a la que dio su nombre, convirtiéndola en el centro político y militar de la zona oriental del imperio. Cuando éste se dividió, Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio de Oriente, que por extensión de la palabra Bizancio fue denominado Imperio Bizantino. Los propios soberanos germánicos del Mediterráneo occidental mantenían la convicción de que el emperador de Oriente era la autoridad suprema del poder legítimo y, por ello, los distintos reyes germánicos mantenían su lealtad a Oriente y se manifestaban vasallos del emperador. El Imperio Bizantino, por su parte, seguía siendo el centro del mundo conocido, pero a pesar de haber superado la avalancha de las invasiones bárbaras sin sufrir grandes daños, puesto que las desviaron hacia Occidente, era un imperio bastante desintegrado por la herejía monofisita. Dicha herejía aseguraba que Cristo solo tenía naturaleza divina. Este conflicto teológico estaba provocando grandes divisiones en el imperio. Esta desintegración del imperio finalizó en el año 518 cuando Justino I accedió al trono imperial y especialmente con su sucesor, Justiniano, que accede al trono en el 527, momento en el que comienza la época de esplendor político y cultural del imperio bizantino. En este momento los territorios del antiguo imperio romano estaban divididos en Imperio Romano de Oriente, presidido por Justiniano. Reino de los visigodos. Reino de los francos. Reino de los ostrogodos. Reino de los vándalos. El impulsor del imperio, Justiniano, motivado por la idea de renovar el antiguo imperio romano, emprende la conquista del Mediterráneo occidental. Como novedad, Justiniano concibe el imperio romano como un imperio cristiano, de ahí su obsesión por librar a sus súbditos del poder de los cismáticos arrianos, que conlleva poner fin a la soberanía de los germanos. En el ideal de Justiniano se ven unidos fe y política. De este modo, conquista Italia a los ostrogodos, África a los vándalos y una parte de Hispania, la Bética, a los visigodos. Justiniano era un hombre de excelente formación de procedencia latina más que griega. Era un gobernante obsesionado por conseguir un poder ilimitado. Él asimismo se considera representante de Dios en la tierra, y asume en consecuencia tanto el poder político como el religioso. Él admite que existen dos instituciones de poder paralelas, el político y el religioso, que no deben interferirse, pero este deseo de poder le convierte en la práctica en un rex sacerdos, un rey sacerdote, un César papa, creando un sistema político religioso llamado cesaropapismo. Aun siendo un hombre muy amable, aparece en público con un ceremonial tan grandioso y tan inaccesible que le convierte ante sus súbditos en el símbolo más evidente del poder absoluto. Se casó con Teodora, una actriz de teatro y prostituta de gran inteligencia, tanto que se convirtió junto a Justiniano en el gran poder del imperio bizantino. La emperatriz Teodora, de supuesta prostituta a líder del imperio bizantino. Defendió los derechos de las mujeres, promovió la cultura y participó en la política bizantina. Así fue la extraordinaria vida de Teodora. La figura de la emperatriz Teodora 500-548 después de Cristo, sigue siendo una de las más fascinantes e influyentes en la historia del imperio bizantino. La consorte del emperador Justiniano I, 527 a 565, supo influir de manera determinante las políticas sociales y religiosas del imperio. De orígenes humildes, se la acusó de arribista y prostituta por haber superado las barreras de género y clase de su época. Consiguió erigirse como una de las mujeres más poderosas de la historia bizantina, capaz de aplicar medidas revolucionarias en todos los ámbitos públicos. Vamos a escuchar los puntos más relevantes del legado de la emperatriz Teodora. Una mujer criticada por su poder.
el origen de Teodora resulta particularmente notable. Según las fuentes de la antigüedad, nació en el seno de una familia humilde. En su juventud y siguiendo los pasos de su madre, tuvo que ganarse la vida en el controvertido mundo del teatro y la farándula. Estas actividades, que a menudo incluían servicios sexuales, le procuraron las críticas de autores de su época. Procopio de Cesarea, un cronista contemporáneo, la acusó en su historia secreta de explícita y procaz en el escenario. La actriz que se batió por los derechos de la mujer. Teodora se recuerda en la historia por su firme defensa de los derechos de las mujeres y los desfavorecidos. Implementó reformas que beneficiaban a grupos marginados, en especial a las mujeres y las exprostitutas. Así, la emperatriz impulsó leyes que prohibían el tráfico sexual y protegían a las mujeres de abusos en el matrimonio, situaciones de vulnerabilidad social que no se habían recogido en la legislación anterior. Estas reformas no solo mejoraron la situación legal de las mujeres en Bizancio, sino que sentaron precedente en materia de derechos humanos. Historiadores como David Potter enfatizan que la intervención de Teodora en estos temas se adelantó a su tiempo. A través de su activismo, la emperatriz bizantina buscó crear un entorno donde las mujeres pudieran alcanzar una mayor autonomía a través de la protección de sus derechos básicos. El papel de Teodora en la consolidación cultural bizantina. Uno de los aspectos menos explorados del legado de Teodora concierne la influencia cultural que ejerció en la corte bizantina. Es probable que su experiencia personal en el mundo del teatro, un ámbito generalmente despreciado por las élites de Bizancio, le otorgase una sensibilidad particular hacia las artes. Se sabe que la emperatriz Teodora fue promotora de eventos teatrales. Se convirtió, además, en mecenas de artistas y literatos, quienes encontraron en su figura un respaldo sin precedentes. Gracias a su influencia, el teatro y otras actividades culturales se ganaron el respeto de la sociedad bizantina y sirvieron para difundir ideas y valores imperiales. El interés de Teodora por la cultura y el arte también se manifestó en su proyecto de embellecimiento de la ciudad de Constantinopla, donde emprendió reformas arquitectónicas junto a Justiniano. Esta intervención consolidó la capital imperial como el centro cultural y espiritual del mundo bizantino. El liderazgo de Teodora en la gestión de la rebelión de Nica. Teodora demostró sus dotes de líder al gestionar la crisis provocada durante la rebelión de Nica del año 532 DC. Este levantamiento popular puso en grave peligro la estabilidad del imperio y casi obligó a Justiniano a abandonar Constantinopla. Teodora mostró una determinación férrea al oponerse a aceptar la huida como única posibilidad. Se considera que fue ella quien convenció a Justiniano a resistir, pronunciando una de sus frases más famosas: "La púrpura es el sudario más noble". Esta muestra de fortaleza y convicción fue fundamental para que el emperador decidiera reprimir la revuelta y mantener el control de la ciudad. Reconocimiento como santa. A pesar de sus orígenes humildes, la Iglesia Ortodoxa Oriental canonizó a Teodora, donde su memoria sigue siendo venerada. Algunas biografías subrayan esta dimensión contradictoria de Teodora como santa y pecadora, que resaltan tanto su vida mundana anterior a la corte como sus contribuciones espirituales.